Hola, buenas tardes. Bueno, la clase de hoy va a estar a cargo de la profesora Nadia Puebla y Andino Soledad, quienes habla. Hoy vamos a trabajar el tema de la contaminación hídrica, lo que es contaminación de aguas continentales y de aguas marinas. Bueno, para poder entender el tema, debemos primero saber qué es la contaminación hídrica. La misma son todas aquellas sustancias o productos químicos o microorganismos que nosotros conocemos. Y estos van a contaminar un río, un arroyo, un océano o cualquier otro cuerpo de agua. ¿Esto qué va a hacer? Va a degradar su calidad y la va a volver más tóxica para las personas y para el medio ambiente. Si pasa esto, entonces se debe a las siguientes causas de contaminación. Por un lado tenemos a lo que son los desechos industriales. Estos desechos son aquellos productos contaminantes que son arrojados al mar, ya sea por empresas o por industrias, como por ejemplo pueden ser el plomo o los plásticos que son arrojados al mar. Por otro lado tenemos el calentamiento global, que es un proceso que se da por el aumento de la temperatura que va a alterar el ciclo del agua y va a producir que disminuya su oxígeno. Y esto va a generar grandes cambios tanto en las aguas dulces como en las aguas saladas. También otra causa de contaminación es la deforestación, que es un proceso que va a provocarse en los sedimentos y en las bacterias que están por debajo del suelo. Y esto van a contaminar lo que son las aguas subterráneas. Además tenemos a los pesticidas, que son un daño sobre todo en la sociedad debido al mal uso de los productos en los cultivos agrícolas. Bueno, también tenemos otro gran contaminante que es el petróleo, ¿no? Es cuando se producen vertidos de petróleo crudo a los océanos debido a un transporte ineficiente de esta sustancia. Obviamente sabemos que las consecuencias son terribles tanto para el agua como para la biodiversidad que alberga. También otro de las fuentes de gran contaminación tiene que ver con los vertederos, ¿no? Que en realidad son responsables en muchas ocasiones de la contaminación, tanto de suelos y de las aguas subterráneas, por el arrastre de materiales contaminantes que pueden contener esos residuos y que son trasladados a las aguas cercanas. Y también otros grandes contaminantes son los productos farmacéuticos y de cuidado personal. Bien, dijimos que vamos a trabajar lo que es contaminación hídrica. Por un lado, la contaminación de aguas continentales, vamos a trabajar lo que es la eutrofización y la contaminación de aguas subterráneas y también la autodepuración natural. En el caso de la contaminación de aguas marinas, vamos a trabajar lo que es las mareas negras y la contaminación en la zona litoral. Debemos tener en cuenta, ¿no?, que las aguas continentales son aquellos cuerpos en realidad que se encuentran al interior del continente, ya sea en forma superficial como un río o subterráneo como los acuíferos. Bueno, en el caso de la eutrofización tiene que ver con un proceso que puede originarse de origen antrópico o artificial, que más bien tiene que ver con el aumento de nutrientes que tiene que ver con esas algas fitoplanctónicas, que lo que más bien hacen es enturbecer al agua, la vuelven turbia y no dejan que la radiación solar llegue hasta el fondo de la superficie y que las plantas que se encuentran ahí no pueden realizar su proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, esas especies se mueren y por lo tanto también el oxígeno disponible en esa agua disminuye y también mueren los que son los habitantes de esa agua, que en este caso pueden ser los peces. Bueno, después con la contaminación de aguas subterráneas, ¿no? En el caso de los acuíferos se pueden contaminar por la llegada de aguas de lluvia que arrastra sustancias tóxicas y que se infiltra en la tierra, perdón. Bueno, en este caso, la sobreexplotación del acuífero costero da lugar a la salinización del agua, es decir, la salinización del acuífero sería otra forma de contaminación donde un acuífero es sobreexplotado, disminuye los niveles de agua dulce que posee y se introduce el mar, que posee grandes concentraciones de sales y va alterando la calidad del agua y por lo tanto va
esa agua ya no, el agua del acuífero ya no es apta para consumo humano. Luego tenemos lo que es la autodepuración natural, que eso tiene que ver con un proceso en el que el agua puede regenerarse por sí misma, ¿no? Tenemos una zona de degradación, que es donde están cercanas a las zonas del vertido, es decir, donde se produce esa contaminación. Después hay una zona séptica, es decir, donde ya se produce el agua contaminada. Y después hay una zona de recuperación, donde pueden aparecer algunas especies, y ya directamente la zona limpia. Es decir, este proceso es lento, pero también debemos tener en cuenta que el agua sí se puede regenerar o recuperar por sí misma. Bueno, por otro lado, respecto a la contaminación de agua marina, hay un incidente conocido como mareas negras, que es una fuente alarmante de contaminación en el mar y que se debe a una causa accidental de petróleo, por medio del naufragio de barcos petroleros. Sobre todo, este daño afecta a lo que son los ecosistemas acuáticos, acabando con lo que son las vidas de focas y ballenas. Por otro lado, tenemos la contaminación en la zona del litoral. Como pueden observar, esto se da en espacios cercanos a las costas, los cuales son contaminados por diversos residuos que arrojan la sociedad, sobre todo en las épocas de turismo. Las consecuencias de la contaminación hídrica. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta afecta tanto a lo que es al ambiente como a la salud de todos los seres vivos. Por un lado, tenemos que esta contaminación hídrica representa un peligro para la salud de las personas, ¿no? Ya que por medio de estas aguas no potables se generan enfermedades y que a veces se van transmitiendo. También tenemos lo que es la pérdida de la biodiversidad. Como explicamos, por ejemplo, en el caso de la eutrofización, podemos ahí hablar que este proceso genera una pérdida de la biodiversidad, ya que las plantas, que habitan en esos ecosistemas acuáticos no pueden realizar su proceso de fotosíntesis, por lo tanto no hay oxígeno dentro del agua y eso va generando la pérdida de la biodiversidad, ya que plantas y los peces o esas especies que habitan en ese lugar van muriendo a falta de oxígeno. Bien, y además de eso, esta consecuencia también se da en la alteración de los hábitats acuáticos que se ven afectados, sobre todo los que están cercanos en las zonas costeras. Por último, tenemos lo que son las pérdidas económicas, que tienen gran impacto por el deterioro del agua, que ésta va disminuyendo y afecta no solo su calidad, sino también su consumo debido a las grandes consecuencias de la contaminación hídrica. Bueno, chicos, esperamos que esta clase haya sido de utilidad para que ustedes puedan comprender el tema, y cualquier consulta vamos a estar a su disposición. Muchas gracias.